TV, bienvenidos a un nuevo programa de Bellas sin salir de casa y justamente sin que se muevan de sus hogares les tengo a los mejores invitados. Entre ellos, hoy tenemos a una persona súper especial, experto en temas de belleza, en temas de imagen. Él es consultor de imagen y se trata de Julián de los Ríos. Bienvenido, ¿cómo estás? Ana, bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo estoy más feliz y voy a coger confianza, me voy a sentar por acá porque hoy vamos a hablar de un tema que a veces no tenemos en cuenta y se trata de los tipos de rostro. Para cada tipo de rostro hay un tipo de accesorio, de maquillaje y bueno, de muchas cosas que el experto nos va a contar. Así que bueno, Julián, cuéntanos. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema fascinante que se llama el visajismo, que es el tipo de rostro. Normalmente cuando se le pregunta a las personas cuál es su tipo de rostro, casi todos concluyen que son carirredondos porque nos basamos en las mejillas, pero el contorno del rostro es el que da realmente la forma del rostro. Ustedes van a encontrar acá la fotografía puntual de los tipos de rostro. La idea es que ustedes se identifiquen con cuál es el que más va con ustedes. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que tengan puntualmente cuáles son los principios básicos. Como regla general, que es importante que sepan todos, es que de acuerdo al tipo de rostro siempre nos tenemos que ir a todo lo opuesto. Ejemplo, si es un rostro redondo, jamás marcar la redondez con más redondez. Tiene que generar más alargamientos, más V's y eso lo vamos a ver poco a poco. El primer tipo de rostro es el rostro cuadrado. Entonces vamos a poner como ejemplo a Ana, que aunque no lo tiene, vamos a decir cuáles son los principios básicos de un rostro cuadrado. Un rostro cuadrado, en conclusión, lo que busca es que las paredes de su rostro bajan casi de manera literal. Casi de manera literal. Es un rostro un poco más pequeño, pero casi de manera literal. Cuando hablamos de que por regla general nos tenemos que ir a todo lo opuesto, ¿cuál es la recomendación? Y es que los anteojos jamás sean de ángulos cerrados, sino un poco más ovalados. Este tipo de anteojos. Para rostros de cuadrados. Es un rostro muy ganador, es un rostro que en las mujeres funciona muy bien, pero hay que tener mucho cuidado porque el rostro cuadrado es un rostro que tiende a ser muy masculino, genera mucha masculinidad en el hombre. Por eso el rostro cuadrado, cuando se marca mucho, con mucha rigidez en las mujeres, genera lo que no queremos. Un rostro cuadrado genera armonía con todo lo que sea completamente ovalado. Por eso la recomendación que se hace con el tema del rostro cuadrado es eso. Algo particular es el tema del color. Si ustedes vieron en una sesión pasada hablamos sobre teoría del color. Yo les recomendaba algo y era salirse un poco sobre la mancha negra. Si se dieron cuenta, en ese momento yo tenía un vestido como este oscuro. Cuando decimos salirnos del color oscuro, más que en el tema del vestido, es en el tema de los accesorios. Recuerden cuando hablábamos de todo cerca del rostro. Por esa razón, ¿qué recomendación puntual le hago? Como ya conocen su estación, lo importante es identificar cuál es el color más aliado. Acuérdense, los colores invierno y verano funcionan muy bien, los colores negros, entonces por eso el color negro como accesorio de anteojos cerca al rostro funciona muy bien. En cambio, los los otoño y los primavera funcionan más ese tipo de color, que es un tono un poco más café. Volvamos al tema del rostro cuadrado. Entonces, ¿qué se recomienda, por ejemplo, en el tema de accesorios? Precisamente evitar todo lo que sea cuadrado. Debe ser accesorios más este tipo. En el momento en que se pone, genera armonía, porque si se dan cuenta, en la parte interior genera toda la parte de redondez que un rostro cuadrado debe manejar. Por esa misma razón, ¿qué recomendación se hace puntual para un rostro cuadrado? Y es que jamás se pongan los cortes de blusas que se llaman barco o palabra de honor, que son demasiado rectos. Deben ser o muy redondos o muy en V, para que genere la armonía que necesitamos. Como conclusión general para un rostro cuadrado, ¿qué recomendación le hacemos en el tema del corte? Y es precisamente como las paredes de su rostro bajan casi de manera literal, no generemos más volumen con puntas hacia afuera. Por eso la idea es generar un poco más de alargamiento en la parte superior y las puntas, si quiere un grafilado, que sea desde la barbilla hacia abajo. Jamás algo más arriba porque lo que hace es genera un volumen que no necesitamos. El rostro cuadrado es un rostro hermoso, es un rostro muy ganador que como figuras, por ejemplo, lo tiene Jessica de la Peña, sí. Que si se dan cuenta, ella sí marca mucho su cuadradez, visualmente se ve gorda, no se ve cuadrada. Entonces, el rostro cuadrado y el rostro redondo tenemos que tener mucho cuidado con eso. Perfecto, bueno, ¿qué otro tipo de rostro vamos a ver? Un rostro muy común, que es el rostro redondo, que es el rostro que yo tengo y ya les voy a contar un poco sobre cómo manejarlo de manera armoniosa. El ideal, ¿cuál es? Es el rostro ovalado, que es el rostro más simétrico de todos, que es el que puede ser como un huevito. Es el rostro de Beyoncé, que lo van a ver en la fotografía más adelante. ¿Qué pasa con un rostro redondo? Y es que si lo marco mucho, especialmente en los hombres, marco es para que visualmente me veas gordo. Hay hombres que me dicen, yo no estoy gordo, pero me veo gordo. Claro, rostro redondo, blusas redondas o camisas redondas, normalmente hay buzos que tienden a generar por diseño líneas alrededor del cuerpo, entonces genera ovaladez donde no lo queremos. Un rostro redondo, ¿qué se recomienda? Precisamente que genere o alargamiento o V o algo recto, más o menos esto. Si Ana tuviera un rostro
redondo, este funciona muy bien porque si se dan cuenta en la parte interior genera más cuadradez, no ovaladez. Entonces por eso las blusas de un rostro redondo jamás deben ser redondas. Deben ser o en V o los estilos barco. Ahí sí serviría el que es no hay ningún problema, completamente opuesto. Por eso ha pasado que 3, 4 amigas se van a comprar y todas se ven ir a completamente opuesto, porque la una es cuadrada, la otra es redonda, la otra es corazón, en fin. Entonces, por esa misma razón, el rostro redondo como el mío, les voy a hacer una recomendación, y es, si ustedes se dan cuenta, yo quito la parte de mi cabello, mi rostro es redondo, genera una ruedita, pero la idea mía, ¿cuál es? Generar poco volumen en la parte de los lados y mucho volumen hacia arriba para que mi rostro se alargue, que por percepción visual se vea mucho más largo. Por eso a mí me gustan tanto los corbatines. Porque si me pongo una corbata, genera una bola acá, más la redondez de mi rostro. El corbatín genera un alargamiento, entonces por armonía funciona muy bien. Bueno, y los colores, por ejemplo, también influyen mucho Claro. de acuerdo a la teoría de color que ya vimos. Cuando lo habíamos hablado, teoría del color funciona de manera impactante, por eso cuando hablábamos del metal, recuerden siempre, pieles frías, invierno y verano, mucho metal, plateado, mucho gris. Todas las estaciones como son verano y primavera, otoño y primavera deben apostarle mucho al dorado, es un color más ganador para ellas. Hay gente que me dice, no me gusta ninguno de los dos, ni el plata ni el dorado, entonces apuéstele mucho al color, a colores vivos o a la plata. La plata es un color que armoniza con cualquiera de las dos estaciones, con cualquiera de las 4 estaciones, cualquiera de los dos tipos de pieles frías o cálidas, funciona muy bien. Vamos rápidamente a avanzar con la tercera, que es la que tú tienes, que es el rostro corazón. Si se dan cuenta, yo le quito el cabello en un momento en del rostro. El rostro de ella tiende a ser un poco más amplio en la parte superior y va bajando, va bajando, va bajando y cierra en punta. Es decir, que yo a ella perfectamente en su rostro le podría hacer un corazón. Entonces, ¿qué ocurre? El ideal de lo que habíamos hablado del tipo de rostro simétrico es que sea ovalado. A Ana, para que sea completamente ovalado, le faltaría tan solo un poco de relleno acá, no es más. Por eso, el tema del cabello, generando un poco de volumen acá por percepción visual, genera el relleno que queremos para que por percepción se vea completamente ovalado. Por esa razón, ¿qué debe evitar un rostro corazón? Este tipo de accesorio. En punta. Claro, que si se dan cuenta genera la V que no queremos que genere. Por eso, señoras de rostro corazón o rostro diamante deben quitar por completo los dijes que generan el peso y genera la V que no queremos. Deben evitarlo por completo. ¿Qué entonces se recomienda? Redondo. Sí. Con caídas de lágrimas funcionan de manera maravillosa. Todo lo que sea que en la parte interior genere cuadradez funciona muy bien. ¿Qué debe evitar? Lo que habíamos hablado anteriormente. Por eso van a ver en las fotografías que un rostro corazón y un rostro diamante, que el rostro diamante tiende a ser muy similar, solo que es un poco más angosto, pero genera una punta muy pronunciada, que es el rostro de Rihanna, la cantante. Ella lo tiene completamente marcado. Entonces, por eso la recomendación es a un rostro corazón y un rostro diamante, ¿cuál es? Como la barbilla de su punta es una característica puntual, lo que hacemos es que los B no funcionan. Si una mujer tiene un rostro corazón, un rostro diamante, si se pone camisas de botones, siempre debajo debe utilizar un top. Puede hacer recto redondo para que genere la armonía y no genere la B de su barbilla más la B de la camisa. No funciona. Claro, recto o redondo es lo ideal para ese tipo Funciona de manera rostros. perfecta. Seguimos con el otro, que es el rostro alargado, que es un rostro un poco más angosto. Tiende a ser un poco más angosto y un poco más largo. Entonces, ¿qué se recomienda? Precisamente irnos a todo lo opuesto, y es jamás accesorios muy largos. Deben ser accesorios más cerrados, estilo gargantilla, o estos como tal, muy pegados al cuello. Hay que tener en cuenta algo, y es que el cuello de las personas, especialmente las mujeres que utilizan mucho accesorio, juega un factor determinante en el tema de imagen. Un rostro corto jamás debe ponerse una gargantilla así tenga un rostro muy alargado, porque lo que hace es que por percepción se van a ver así. Por eso un cuello corto jamás se puede poner un buzo cuello de tortuga, porque obviamente el efecto va a hacer que se vean Un completamente cuello encogidas. corto, pero Claro, sí pero el podría largo, servir para el cuello largo. Claro, el largo es maravilloso. Lo que hablábamos son las piernas. Puede jugarle a lo que sea, no importa. Claro que sí. Y el último es el rostro ovalado, que es el rostro más ganador de todos, porque es un rostro muy simétrico, es un rostro que funciona muy bien con todo tipo de accesorios. Yo solo hago una recomendación puntual para ese tipo de rostro, y es que trate de evitar las estilo aviador, que son las que generan punta en la parte inferior. Lo mismo recomendado para el rostro corazón y el rostro diamante, que si se dan cuenta, las aviador tienden a generar una punta en la parte inferior, y como hacemos armonías y irnos a todo lo opuesto, no se recomienda. Es una recomendación puntual que hago. Yo les doy un consejo, y es identifiquen su tipo de rostro de una manera muy sencilla, y es tómense en una foto sin sonreír de un primer plano y hagan el marco respectivo, y basado en la fotografía que va a aparecer acá en la presentación, sencillamente identifiquen con el que más funciona. Lo importante es, recuerden, regla general, irse a todo lo opuesto de lo que es el tipo de rostro.
Claro que sí, bueno, pues esto es súper importante porque generalmente, o bueno, caemos en los errores de usar el tipo de accesorio que encontramos sin tener en cuenta las facciones del tipo de rostro, los colores, bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces el consejo es ese. Claro que sí. Y una recomendación también final y es, recuerden que anteriormente se vendían como accesorios el collar muy grande y los aretes muy grandes. Hoy por hoy, en la recomendación es el tema de generar armonía, es decir, un accesorio muy grande como collar, unos aretes muy disimulados o viceversa. Por eso ustedes van a ver que normalmente las estrellas de cine siempre generan armonía en donde si generan un collar muy grande no se ponen aretes o algo muy top o viceversa. Si generan un arete muy largo, preferiblemente sin collar. Por esa razón, los rostros redondos jamás se pueden poner topos redondos. Claro, Tienen que porque ser, le van a ayudar con la forma exactamente, redonda. exactamente, deben ser topos en forma de visto, en forma de estrellita, en forma de una figura diferente, jamás un topo redondo completamente. El largo, por ejemplo, de los aretes también influye en todo eso, en la Totalmente. forma de la cara, en todo. Totalmente, mire, por ejemplo, un rostro cuadrado, la idea es que jamás sean cuadrados, un poco más ovalados. Un rostro redondo, la idea es que sean un poco más alargados, jamás redondos. Un rostro corazón o diamante, la idea es que sea redondo completamente, porque generamos la armonía que queremos. Nada de puntas. Nada de puntas, por eso los rostros corazón y diamante jamás un triángulo ni un triángulo invertido, porque genera la punta que no queremos. En el rostro de Ana, por ejemplo, que es un corazón, los aretes largos funcionan muy bien para ella, porque si se dan cuenta lo que hablábamos del relleno para generar ovaladez, un arete completamente largo genera el volumen que queremos que por percepción visual se marque la característica. Por esa razón, un rostro alargado, ¿qué no debería tener? Aretes alargados, aretes un poco más cerrados, un poco Ellos sí más pueden así. usar redondos, por ejemplo, Topos sin también, ningún problema, topos. no hay ningún problema. Acuérdense que el tema de alargamiento lo que hace es que generar armonía. Un rostro alargado jamás puede generar volumen en la parte superior. Tiene que ser volumen más en la parte de los lados, porque si genera volumen en esta parte va a quedar más alargado de lo que no queremos. Entonces es recomendaciones como principio básico. Yo lo que les decía en un inicio es siempre por regla general váyanse a todo lo opuesto de lo que es el tipo de rostro para que genere la armonía. Y hombres puntualmente, recuerden que el nudo de la corbata, los corbatines funciona como accesorio. Por eso el corbatín hoy por hoy está cogiendo mucha fuerza, no solo porque genera factor diferenciador, sino que en el tema del rostro redondo funciona muy bien. No se lo puede poner jamás un rostro cuadrado, porque así marca la cuadradez que no queremos. Claro, por ejemplo, los hombres le temen mucho a jugar con los colores en las corbatas o en los corbatines. Claro. Hablamos ahora con el tema de teoría del color. Lamentablemente nosotros los hombres en el formalismo de los vestidos no podemos salir de colores muy básicos que son negros, azules, cafés, grises. Hoy por hoy la opción de un verde esmeralda está funcionando también muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que el accesorio sí debe funcionar mucho con color. Miren lo que pasa conmigo hoy, es que no solo tengo el corbatín, que llama mucho la atención, sino el pin y el pañuelo. Hay personas que dicen, hoy por hoy la opción de corbata no la quiero tener, listo, pero el formalismo lo debe dar el accesorio, entonces puede ponerse un pañuelo, que es más o menos lo que usaba Camilo Cifuentes en uno de los realities de hace poco, en donde las dos compañeras que eran jueces estaban muy formales y él nunca sí quiso corbata, pero lo que hacía era que se ponía este tipo de accesorios que reemplazan la corbata, pero deben apostarle mucho a eso. Por eso, en una próxima ocasión, cuando veamos el tema de los hombres, que es un tema factor diferenciador, vamos a entrar en detalle en todo lo que tiene que ver cómo marcar diferencia a los hombres en todos los entornos. Bueno, claro que sí, vamos a estar pendientes entonces de este próximo capítulo que grabemos para los hombres, aunque aquí también dimos algunos tips que les van a encantar a los hombres, a las mujeres y a todos allá en sus hogares. Para mí es un placer tener a este gran experto en Hogar TV en este programa, así que bueno, danos el último consejo aparte de identificar nuestro tipo de rostro. Importante las mujeres en el tema del rostro, acuérdense del maquillaje. El maquillaje es un factor importante de la manera como se debe llevar. De acuerdo al tipo de rostro, por ejemplo, algo que sella mucho el maquillaje es el rubor. Y acuérdense con lo que hablamos de teoría del color. Todo lo oscuro da profundidad, todo lo blanco da realce. Ya hay unos puntos de luz muy importantes que hay que tener en cuenta en el tipo de rostro, que son estas dos puntas, nariz, mentón y básicamente la parte de la frente. Entonces, ¿qué ocurre? Un rostro cuadrado jamás debe utilizar el rubor en esta parte, donde lo hacen, sino en esta parte. ¿Para qué? Para ocultar un poco la cuadradez de su rostro y por percepción de volumen, de color más oscuro en el rubor, va hasta el fondo. Yo sí les hago un consejo final a las mujeres en el tema del maquillaje y es, cuando se apliquen rubor, que es algo interesante para sellar el maquillaje, para cerrar el maquillaje, aplíquenlo hasta la oreja.
Normalmente yo he visto a las mujeres que se aplican solo en la parte de acá. solo. Entonces genera profundidad aquí, pero se van a ver orejonas porque se van a ver más blancas en las orejas de lo que no corresponde. Siempre el rubor va hasta la oreja para que toda esta parte genere la profundidad que queremos para obviamente resaltar las facciones de cada una. El tema del maquillaje, un consejo final, que lo hablábamos ahora antes de comenzar esta sesión, y es las cejas no son heces, no son una montaña, las cejas es el marco del rostro. Una recomendación de hasta dónde debe llegar la ceja es coger un lápiz completamente recto, desde donde comienza la nariz hasta la comisura del ojo. Hasta ahí debe llegar la ceja no llega antes, no llega después o no se maquilla hasta de esa manera. Siempre desde donde está la nariz hasta la comisura del ojo. Esa es la medida exacta de donde debe ser el ideal de la ceja. Y en la parte interior, desde la comisura del ojo, debe ser una línea completamente recta. Es un ejercicio. Yo lo que le digo a las mujeres es, no se depilen tanto. Las cejas naturales juegan un factor importante. Por eso en el tema del maquillaje de las cejas, no lo hagan nunca con lápiz. Háganlo mejor con la misma poma café que utilizan en las sombras y lo utilizan de esa manera. Ese es el consejo final. Y hoy en día he visto hablando de eso que las cejas juegan un papel muy importante en el maquillaje y como tal en la mujer. Claramente. El maquillaje es un factor interesantísimo para poderlo marcar. La recomendación es eso. No se recarguen de maquillaje, el maquillaje es ser un aliado para ustedes, no que juega en desfavorecer. Claro que sí, bueno, para mí, nuevamente repito que es un placer siempre tener a este experto, consultor de imagen, Julián de los Ríos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí, nos vemos en una próxima ocasión aquí en Bella Sin Salir de Casa, en Hogar TV. Gracias.